Buenos días para nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, en donde estás no es el final. Hoy es martes 9 de marzo del 2021. Continuando con nuestra programación, vemos nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna MIPAM. Lo diría en el día de hoy el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos, con la esperanza siempre hacia adelante con el Señor. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan este día. Mi esposa está ausente, tiene un compromiso, tuvo que asumir un compromiso en el día de hoy y lo voy a dirigir yo, apóstol José Ramón Santamaría. Y vamos a hablar de un tema importantísimo, que es la responsabilidad que tenemos de asumir los cambios en una época tan dramática, tan inestable como la que tenemos hoy. El hombre, el ser humano tiene que ser responsable. Según el diccionario, eh, ser responsable es tener autoridad para tomar decisiones, es que cumplir con nuestros compromisos, con nuestras acciones, ser responsable de nuestras acciones. Eso es algo indispensable para verdaderamente desarrollar y actuar con nuestro potencial. Una persona que es responsable es una persona confiable, es una persona que se le abren las puertas, que tiene todo disponible para poder actuar. Entonces es importante que nosotros en estos tiempos meditemos sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que salir de esa rutina diaria de la que nos acostumbramos, salir de la inercia. Te sabe que la inercia es cuando la persona, cuando un objeto se estanca porque solamente se mueve a través del impulso que le dé otra fuerza. Cuando la fuerza cesa, queda estancado. Entonces nosotros tenemos que tomar acción, estar siempre en acción, si estar siempre motivados por la palabra, por el espíritu que mora en nosotros, el Ruach, que es el que nos lleva adelante siempre. Pero nosotros tenemos que salir de esa rutina que tenemos que romperla, tenemos que adaptarnos a estos cambios, a esta nueva realidad, pero no vivir en la nueva realidad, sino en la verdad del Padre, porque la nueva realidad es un hecho. Ya ustedes saben y lo hemos repetido 50 veces que todo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no se habla sino la nueva realidad, y la nueva realidad es decir, que ya la realidad anterior en la que nos acostumbramos a vivir, en la que estábamos con la rutina, terminó. Vienen nuevas, empezó desde el año pasado cuando se declaró la pandemia en el mes de marzo, entramos en una nueva realidad. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? No esperar que otra persona sea la que nos haga los cambios. No podemos de ninguna manera responsabilizar a otras personas de nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar acción. A la gente no le gusta cambiar porque resulta que todo cambio es doloroso. Y es doloroso porque hay que salir de esa rutina precisamente, de ese confort en que se encuentra uno, que todo ya lo hace casi sin pensar, y eso le da tranquilidad porque ya sabe que cuál es la reacción. Hago esto, hago esto, pasa, cae en una rutina, en una inercia, y a la gente no le gusta salir de eso, tomar nuevas responsabilidades, porque cada cambio nos tenemos que responsabilizar de sus consecuencias. Y a nadie le gusta hacerse responsable de algo que no sabe qué va a ocurrir con el cambio que haga. Pero en los momentos de hoy, con las crisis que hay, el cambio es obligatorio, no es opcional, es obligatorio. O cambiamos o perecemos, o cambiamos o nos adherimos al sistema que establece el mundo. Y sabemos que el Padre nos ha dicho en la palabra que salgamos de Babilonia. El salir de Babilonia es precisamente, ya no es de la ciudad de Babilonia, es del sistema del mundo.
vivimos en el mundo, pero no nos podemos dejar contagiar del mundo. No nos podemos estar sometiendo a todas las circunstancias. Tenemos que cumplir la ley y los mandatos de las autoridades, porque esa es otra exigencia de la palabra, que obedezcamos a las autoridades, pero no podemos estar sometidos al sistema. Nosotros no nos podemos comprometer con el sistema porque ya sabemos lo que está en el libro de Apocalipsis. Todo esto, lo que estamos pasando, son los principios de dolores que nos van a llevar. Cada día se van acrecentando y vamos entrando en esa etapa de todos los pasos que vienen de la Apocalipsis, desde la marca de la bestia en adelante, en la cual si nosotros nos dejamos someter, vamos a estar en una situación contraria a lo que el Padre quiere. Y si no nos dejamos marcar, vamos a sufrir también las consecuencias sobre la persecución que vamos a tener, que no podemos comprar ni vender, como dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la verdad del Padre, que Él es el que nos va a proteger. Pero para todo eso, para prepararnos para eso, tenemos que hacer cambios. Cambios en nuestra manera de pensar primeramente. Nosotros tenemos que transformar, como dice la palabra, nuestras maneras de pensar. Dejar pues ese pensamiento que traíamos rutinario, el que traemos de esa inercia en que vivíamos, activarnos y ponernos en línea con la verdad del Padre, someternos a su voluntad. Acordémonos que el Padre está buscando personas, dice la palabra, que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración es la obediencia, precisamente, esa obediencia diaria que nosotros tenemos que tener en la voluntad del Padre, en todo lo que hacemos, en nuestro diario trajinar, en la oficina, en el trabajo, en el hogar, en todo lo que hagamos, estar sometido a lo que el Padre quiere de acuerdo a su palabra, y eso es adorarlo. La adoración no es solamente un ratico en la iglesia cuando vamos, sino es en la vida diaria, permanentemente lo estamos adorando. Bueno, eso es importantísimo. Ahora, tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Sabemos que la cosmovisión es como vemos nosotros el mundo que nos circunda. Nuestro pequeño mundo, tenemos que cambiar esa cosmovisión que tenemos. Salir de esa cosmovisión de rutina, de inercia, de confort, de estar tranquilos, a una cosmovisión en que nos amoldemos a lo que el Padre dice, cómo debemos actuar, proceder en estos tiempos, obedeciendo sus estrategias, porque Él es el que nos va a dar las estrategias de lo que tenemos que hacer. Y para que nos dé las estrategias tenemos que tener una comunión con Él. Tenemos que estar todos los días alerta a qué es lo que nos habla Él, porque cada día trae su propio afán, su propio mal, como dice la palabra, y Él cada día nos va a hablar, no hablar sino como Él te habla a ti. No es de voz física, sino de pronto en tu pensamiento. No sé cómo te habla, pero vas a entender qué es lo que te quiere decir y qué es lo que debes hacer. Entonces, nuestra cosmovisión la tenemos que amoldar a las circunstancias actuales, lo que tenemos que hacer. Debemos cambiar entonces, al transformar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestras actitudes ante nosotros mismos, hacernos responsables de todas las cosas, primeramente. Después, ante la familia. Tenemos que ser responsables ante la familia. Hoy en día, hoy más que nunca, que la familia, por las circunstancias, se ha vuelto a unir en el sentido de que tienen que, como no se puede salir, entonces tienen que permanecer unidos. Y eso parece increíble, pero ha traído contratiempos porque los esposos se sienten hastiados de estar en la casa, vienen las peleas, vienen las discusiones. Entonces tenemos que ser responsables en nuestras actitudes dentro de nuestra casa, controlarnos. El Padre no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de
dominio propio, de poder, de autoridad. Entonces tenemos que tomar el autocontrol de nuestras vidas para ser responsables en la familia, responsables con los amigos, ¿no? En la sociedad donde nos movemos, en la ciudad, en el país donde vayamos nosotros, tenemos que ser unas personas en que nuestras actitudes sean distintas a como hacíamos antes, que la gente note el cambio que ha habido en nosotros. Entonces tiene que haber una responsabilidad social. Nosotros tenemos que ser responsables a todo lo que suceda a nuestro alrededor. Primeramente porque tenemos que cumplir nuestro ministerio, que es el de la reconciliación. La reconciliación precisamente es actuar uno en beneficio de la sociedad, de las personas, del entorno, de lo que nos rodea. Sí, tenemos que ser responsables de todos nuestros actos. Tenemos que ayudar a la gente. Tenemos que darles buen ejemplo. En fin, tenemos que ser personas responsables. Y para ello, para ser responsables, debemos precisamente cambiar las actitudes que nos hacían irresponsables, ¿no? Nosotros hoy en día, como sabemos, estamos viviendo el resultado de lo que hicimos en el pasado. Uno siembra y recoge posteriormente. Entonces nosotros hace unos años hemos venido sembrando con nuestras actitudes y eso es lo que estamos viviendo hoy. Si hicimos mal, si no trabajamos, no vamos a cosechar nada. Si no sembramos, no estamos cosechando nada. Y en momentos como estos necesitamos del fruto que produjo o debió producir nosotros las actitudes anteriores, nuestras actitudes, lo que hicimos. Pero bueno, si no lo hicimos, esto es una experiencia. Tenemos que saber que lo que vamos a recoger en el futuro es lo que sembremos hoy. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido. Tenemos que transformarnos, tenemos que hoy en día empezar a sembrar en cada uno de los hermanos, de las personas, de, de todo aquello que nos rodea, sembrar amor, sembrar paz, sembrar inclusive economía para poder recoger en el futuro la producción, los intereses de lo que sembramos hoy, porque si no, cuando venga el tiempo peor, cuando se agrave la situación, no vamos a tener nada de donde echar mano. Entonces hoy debemos ser responsables y empezar a hacer lo que no hicimos en el pasado, prepararnos para el futuro, dirigido por el Espíritu, no por lo que nos imaginamos y que vamos a hacer, sino que el Espíritu nos va a dirigir en todo aquello que debemos hacer. Él sabe qué es lo que nos conviene. Esto yo siempre recuerdo a todos nuestros hermanos lo que sucedió en la tierra que fluía leche y miel cuando Josué introdujo al pueblo hebreo. La única manera de vencer los gigantes, ¿cuál era? Depender del Padre. La primera vez que llegaron 40 años atrás a entrar en la tierra, tuvieron miedo, temor a los gigantes, porque no confiaron en el Padre. 40 años después que fueron procesados, el pueblo decidió entrar, obedecer lo que decía el Padre. Y así fue cuando entraron a esa tierra. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dijo 3 veces. Y le dijo, y que la palabra esté siempre en tu boca para que todo lo que emprendas te vaya bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros estamos precisamente en la conquista de nuestro territorio. Nosotros estamos en el mundo, pero estamos en la conquista de nuestro territorio espiritual, donde que el Padre nos ha asignado para que podamos cumplir nuestro propósito. Entonces, la única manera de poderlo conquistar, mis hermanos, es obedeciendo las estrategias que el Padre nos da. El Padre da unas estrategias que a veces parecen
que son contrarias a nuestra manera de pensar y nos parecen absurdas. Pero nosotros tenemos que obedecerlas. Fíjate lo que le pasó, yo siempre recuerdo eso, es el milagro más grande lo que pasó con Jericó. Unas murallas inaccesibles para las armas que había en ese tiempo y sin embargo explotaron con la estrategia de tocar el shofar 7 vueltas, etcétera, de eso lo sabemos. No tuvieron que pelear, sino pasar por las armas a todos después que cayeron las murallas. Así nos pasa a nosotros, los gigantes que están por delante, los vamos a vencer, pero obedeciendo, haciendo los cambios necesarios en nuestra vida, la transformación de nuestra mente, poniéndonos en manos del Padre, y el Padre entonces nos va a dar las estrategias con que vamos a vencer todos los gigantes que se encuentran a nuestro alrededor. Ninguno quedará en pie. Tendremos la provisión que Él tiene predestinada por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tenemos una provisión que no solamente es espiritual, porque la provisión lleva de todo. La parte espiritual, los dones se activan, tantas cosas, la fortaleza que nos da, ¿no? Ese poder y autoridad, pero también riquezas, porque Él es el que da el poder para hacer la riqueza y Él nos da unas riquezas que vienen muy fáciles, en una forma sobrenatural, que no tenemos que hacer mucho esfuerzo para conseguirlas, pero obedeciendo, siendo responsables, que es lo que quiere el Padre hoy en día, que nos hagamos responsables de ese cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas, no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de todas las personas en nuestro ministerio, para cumplir el ministerio de la reconciliación, para llevar ese pueblo al monte de Sión, es decir, a que adquieran el estilo de vida de un ciudadano del reino y que puedan entrar a ese reino, a conquistarlo, a disfrutarlo, a vivir en la sobrenaturalidad, porque sabemos que el reino es una dimensión de sobrenaturalidad que está por encima de la realidad del mundo. Entonces nuestra obligación es primeramente entender nosotros eso y revestirnos de esa investidura de un ciudadano del reino, sino también ayudar a otros a conseguirla. Dar por gracia, lo que recibí por gracia, dice la palabra, ¿no? Entonces, imaginémonos qué va a pasar en nuestras vidas en el futuro si seguimos actuando con la misma desidia, con la misma falta de voluntad, en esa rutina, en esa inercia en que hemos venido viviendo de pronto en los últimos años. ¿Qué va a suceder con nosotros en el futuro? Si nosotros reflexionamos, si nosotros meditamos todos los días, porque no es orar, 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 como la gente cree que es pedir y pedir y pedir, no. El orar es para alinearse con la voluntad del Padre, meditar en su presencia para que Él nos hable a nosotros, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros verdaderamente meditamos, oramos, nos alineamos con su voluntad, entonces vamos a tener un cambio, vamos a actuar en una forma diferente, vamos a actuar con cordura, vamos a producir verdaderamente en nuestra vida espiritual y en nuestra vida material. No podemos responsabilizar, como decía al principio, a otras personas por lo que estamos haciendo, por esperar que los cambios vengan a través de otras personas, digamos, el esposo esperar que sea la esposa la que cambie, o la esposa esperar que sea el esposo el que lo haga, o los hijos, cada uno, los hijos, el padre, la madre, todos tenemos que meditar, tenemos que reunirnos en esta época en que estamos, en esta situación cada día más anómala, aprovechar esa situación, reunirnos, conversar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de hacer cambios en nuestra vida. Y en esa forma todos vamos a ser responsables y tengan la absoluta seguridad de que si la
que si nosotros tomamos esa decisión y la toman nuestros hijos, la toma nuestra esposa, vamos a vivir una vida feliz en medio de la pandemia, en medio de, no solamente de esta pandemia que ya más o menos se empezó a controlar, sino que las pandemias no van a terminar, ténganlo por seguro. Esta es una situación en la que entramos, que es irreversible. Es la nueva realidad, la nueva realidad de las pandemias, de la destrucción. Es la realidad de lo que dice la palabra, del establecimiento del imperio, del antimesías, del anticristo, el nuevo orden mundial, la globalización. Esa es la antesala del establecimiento. Esa es la plataforma que se está estableciendo para que aparezca entonces ese imperio poderoso de la maldad. Estamos viendo que inclusive en el campo religioso el ecumenismo viene ya dirigido por el principal jerarca de la religión, que es el Papa. Se van a unir todas las religiones y van a querer involucrar en la religión lo que es el reino, y el reino no puede, no es una religión, que la van a meter como las demás religiones. Los que caminamos, los que predicamos el evangelio del reino como lo predicó Yeshua HaMashiach, que vino a predicar el evangelio del reino, no nos podemos mezclar con la religión, porque sabemos que la religión es el arma más poderosa que tiene el enemigo. ¿Por qué? Porque todo el que está en religión está en error. No está actuando como el Padre quiere que actúe. No conoce su verdadera identidad. No conoce su propósito en la tierra. No conoce el poder, la autoridad y el dominio que tiene, que te le dan el nuevo nacimiento. No entiende lo que es actuar en la sobrenaturalidad, el estar en los lugares celestiales, el tener entrada al lugar santísimo, el ser un ministro del nuevo pacto. En fin, todo lo que nos da el nuevo nacimiento no lo entiende el religioso. Entonces no se puede mezclar el agua con el aceite. Nosotros tendremos que seguir y nos van a tratar como si fuéramos los terroristas del nuevo tiempo, los desobedientes, los que queremos la maldad para el mundo, cuando lo que queremos es el bien. Todavía no ha llegado eso, pero va a llegar, porque la palabra lo dice. Entonces tenemos, mis queridos hermanos, que meditar en todas estas cosas, en los tiempos en que vivimos, y decidirnos a hacer los cambios necesarios, en los ajustes en nuestra vida. Tenemos que alinearnos a la voluntad del Padre. Y para alinearnos, eso no es de un día para otro, eso es poco a poco. Pues tenemos que aprovechar ahora que está comenzando esta temporada, esta nueva temporada, e ir poco a poco ajustándonos, porque cada día tendremos que ajustar nuestra vida a las circunstancias que se van presentando, que cada día serán más graves. Entonces vamos ajustando como se afina una guitarra, apretando las cuerdas, ajustando nuestra vida a las circunstancias. Y ténganlo por seguro que vamos a tener la protección de nuestro Padre Celestial. Vamos a tener la fuerza. No vamos a desmayar. Vamos a estar siempre victoriosos en todo lo que emprendamos. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, el Padre nos va a proteger. Simplemente tenemos que ajustarnos a la palabra y entonces el Padre nos va a proteger de toda maldad. Pero recordemos que tenemos que ser responsables. Es nuestra responsabilidad. No podemos responsabilizar a nadie más. Y tomar el camino que el Padre nos traza. Tenemos que vivir en nuestro trazo profético,
en el camino que Él nos señala, de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo al propósito que traemos a esta tierra. Bueno, mi hermano, esta es la palabra que el Padre traía para hoy, es sumamente importante. Espero que no quede como una simple prédica, sino que sea meditada permanentemente, porque estos tiempos no acaban. Reúnete con tu familia, pasa esta enseñanza a otras personas, ejerce ese evangelismo, ejerce el ministerio de la reconciliación y verás cómo todo va a cambiar a tu alrededor. En forma sobrenatural va a venir una provisión que nunca la has tenido. Bueno, muchas bendiciones. Bueno, yo quiero recordarles que en el día jueves, pasado mañana, es el día que nos reunimos en Maipán. Y solamente tienes que ir a www.maipanglobal.org y ahí a las 8 de la noche puedes conectarte con nosotros, reunirte con nosotros. Hay una enseñanza muy buena que es los desplazadores de tinieblas. Eso dura durante un mes, se dio la primera clase apenas. Entonces ahí vamos a reunirnos y vas a entender muchas cosas que son importantes precisamente para tomar la responsabilidad que tienes hoy en día de hacer esos cambios. Ahora, el día martes, dentro de 2 semanas, hoy se termina un curso que es el de la espada aguda, como espada aguda. Hoy se termina ya. Y dentro de 2 semanas comienza otro que es el Código de Justicia. Entonces entra a www.maipanglobal.org y ahí te enterarás de todas nuestras enseñanzas, de todo lo que puedes participar para que tu vida se afiance, adquieras una mayor responsabilidad y puedas hacer los cambios necesarios. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en la próxima conferencia. Amén.